Millares de víctimas inmoladas al bárbaro Moloch soviético, como estas que yacen en la tumba de Paracuellos, jalonan la dolorida tierra de España, escenario de la primera batalla entablada en Europa contra el criminal comunismo e iniciación de la cruzada emprendida para derrotar al mayor enemigo de la civilización cristiana de Occidente. España está en guerra. Ha habido un golpe de Estado militar en julio de 1936 contra la Segunda República. Madrid, donde reside el gobierno, sigue siendo republicana y los militares sublevados saben la importancia que tiene conquistar la capital para la victoria. La ciudad es bombardeada por la aviación alemana y ya hay duros combates en sus alrededores. Evidentemente Madrid es una ciudad sitiada y hay muchísimo miedo. Es una ciudad sujeta a constantes bombardeos. Llegan constantemente refugiados con unas historias espeluznantes de lo que está pasando en el sur. Y ambas cosas, los bombardeos y la llegada de refugiados, ya ha provocado asesinatos, ya ha provocado ataques a las cárceles. Pero el acercamiento de las columnas africanas a comienzos o finales de octubre, comienzos de noviembre, intensifica tremendamente este miedo. Los militares golpistas habían conseguido pasar a las tropas del ejército español de África a la península. En su avance hacia Madrid, dejaron el rastro de una gran represión en Andalucía y Extremadura. Antes de llegar a la capital, Franco ha decidido liberar el Alcázar de Toledo, obteniendo una victoria que afianzará la moral del ejército y que le llevará más tarde a ser nombrado jefe del gobierno del Estado español en la zona sublevada. Cuando Franco y todos los generales que van con él al principio no es el jefe de la operación. Cuando los rebeldes se levantan contra la República, el Estado republicano realmente se hunde. Deja de haber una organización completa, desaparece el ejército, desaparece la judicatura, la policía, deja de haber estructuras esenciales para el funcionamiento de cualquier estructura administrativa, ¿no? Entonces se produce una subida en la capacidad de organización por parte de las milicias. Los milicianos venían luchando desde que se produce la rebelión, sobre todo desde Extremadura, venían luchando y retrocediendo constantemente. Eran gente que no tenía experiencia militar, en algunos casos, en muchos pueblos, habían luchado con escopetas frente a las armas de los moros y los legionarios y los cañones. Entonces estos no tenían ninguna experiencia de combate. Cada vez que se producía simplemente una maniobra para rodearlos, pues inmediatamente huían al grito de que nos copan. Era gente sin experiencia, por muy valientes que fueran, no sabían pelear. Madrid se mantiene fiel a la República. La sublevación en el cuartel de la Montaña, el 19 de julio, es aplastada por los partidos de izquierda y los sindicatos. Hubo centenares de muertos. Muchos de los rebeldes que sobreviven van a la cárcel. Las prisiones se van llenando de militares, civiles, religiosos y desleales a la República. Son más de 8.000 presos que pronto serán vistos como un peligro. Hay más presos en las cárceles madrileñas
en la cárcel Modelo, en la cárcel de Ventas, en Porlier, en San Antón, más presos que ninguna otra ciudad de la zona republicana. Y además de la circunstancia de que la mayor de esas prisiones en la que hay más presos y en la que además están concentrados la mayor parte de los militares que se habían sublevado, que no quisieron unirse al ejército republicano y que por tanto se pensaba que si caían en manos, la ciudad en manos rebeldes o de Franco, se iban a unir a ellos, era la prisión Modelo, que llegó a estar apenas a 200 metros del frente. El imparable avance del ejército hace presagiar que la capital caerá fácilmente. El general golpista Mola, que avanza desde el norte, ha declarado que Madrid será tomada por las 4 columnas de África y por la quinta columna, que son los partidarios de los sublevados que habían quedado escondidos en la capital y que están esperando el momento para intervenir en la batalla. Esa frase del general Mola, que fue difundida por la prensa en la zona rebelde y que recogió la prensa republicana, hizo un flaco favor a los posibles derechistas o conservadores o eventuales enemigos o que eran considerados enemigos por los republicanos dentro de Madrid, porque disparó esa psicosis y a mí no me cabe ninguna duda, a los historiadores no nos cabe ninguna duda que esa afirmación de Mola fue la causa de muchas muertes que probablemente si no se hubieran producido. Con las tropas a las puertas de la ciudad, parecía que Madrid no iba a resistir más de 3 días. El gobierno republicano, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, decide marcharse a Valencia. Era el 6 de noviembre de 1936. Aquello, míreslo como lo mires, no es una retirada estratégica, es una huida, ¿no? Y el milagro se produce en ese momento. En vez de hundirse la moral de la población en Madrid, los relatos de las familias que habían llegado huyendo del ejército de Franco habían creado en Madrid un ambiente de odio, de deseo de defenderse, que concretaba aquella expresión de Madrid será la tumba del franquismo. El gobierno se marcha de Madrid dejando nombrada una junta de defensa de la capital presidida por el general Miaja. El general Miaja además ficha como jefe de Estado Mayor a Vicente Rojo y consigue una participación de todos los partidos políticos y sindicatos que apoyaban a la República para formar parte de esa junta de defensa. Estaban la CNT con sus milicias, estaba el Partido Comunista con sus milicias y con el Quinto Regimiento, estaba el Partido Socialista con sus fuerzas igualmente, estaban las fuerzas republicanas, de los partidos directamente republicanos, y estaban lo que quedaba de las fuerzas de seguridad de la República. Todas esas fuerzas, de alguna manera, en lugar de contrapesarse, pues lo que hicieron fue, en cierto modo al menos, competir por demostrar que eran los verdaderos representantes de la voluntad del pueblo, pongamos pueblos entre comillas, y compitieron por la administración de la violencia. Cada una de esas formaciones se hizo con locales más o menos clandestinos donde se ejerció la violencia. Había en Madrid más de 200 de estos locales de detención, llamados checas. Aún hoy se conservan algunos, como el de los bajos del Palacio Duque del Infantado, que en la actualidad es el Instituto SEU de Estudios Históricos. Allí era muy poca gente, allí había 10, 12 personas, lo que pasa es que rotaba mucho. Es decir, ahí normalmente la gente iba o rápidamente, si se hacía alguna gestión, porque alguien del sindicato o del partido que lo conocía, la familia le daba el aviso, a lo mejor iban y lo sacaban. Luego estaban algunos días y normalmente se les daba el paseo, es decir, o se les soltaba o se les sacaba por la noche y se les llevaba a algún sitio de las afueras de Madrid y se les asesinaba.
En medio de este caos, un anarquista llamado Melchor Rodríguez, delegado especial de prisiones de la Segunda República, ya trabaja para frenar los abusos que se cometen. Estalla la guerra civil, Melchor asiste a los primeros episodios en Madrid, el cuartel de la montaña, etc. Y se da cuenta de que las furias están desbocadas, que el odio va a poder con la revolución, ¿no? Entonces se dedica a salvar gente, ya desde el principio, o sea, a dar salvoconductos, a refugiar en su casa y en una casa que incauta el Palacio del Duque de Rivas a gente perseguida, y ya tiene una labor humanitaria. Es una figura única porque, aunque hablemos de un Schiller en Alemania que salva a judíos, o hablemos de casos individuales en la guerra civil de gente de derechas o de izquierdas que salva a sus correligionarios, en el caso de Melchor Rodríguez es una persona que salva a sus enemigos, caso único en la historia, y lo salva no individualmente, sino de una manera colectiva, desde un cargo primero y haciendo todo lo posible como persona después, ¿no? O sea, eso es lo que me fascinó de él, un hombre que anteponía la vida a las ideas, ¿no? Y que era partidario de que por las ideas se puede morir, pero nunca matar. El Estado republicano resiste como puede. Internacionalmente, la República está aislada. Solo acude en su ayuda la Unión Soviética. La República estaba dejada de la mano de Dios, es decir, dejada de las manos de las democracias. Ni Francia ayudaba, ni Inglaterra ayudaba. Al contrario, Inglaterra activamente estaba ya en contra de la República. El único país que había echado una mano era la Unión Soviética. El 10 o el 12 de octubre llegan las primeras armas soviéticas, ¿no? En Albacete ya empiezan a reunirse los primeros voluntarios de las brigadas internacionales. Y esto era una operación impulsada naturalmente por la Unión Soviética. No se les oculta a los dirigentes republicanos. Es decir, los dirigentes republicanos estaban con la pared, con la espalda puesta en la pared, con las democracias occidentales preparando ya la soga para ahorcarles, y realmente el único país que echa una mano es México, muy lejano y una ayuda pequeñita, y la Unión Soviética. Y claro, naturalmente los asesores soviéticos pues son bien recibidos. ¿Cómo no van a ser bien recibidos, no? Al día siguiente de constituirse la Junta de Defensa, empiezan las denominadas sacas de presos. En principio, iban a trasladarlos a las prisiones de Alcalá de Henares y Levante, pero se desvían hacia Torrejón de Ardoz y Paracuellos del Jarama, donde acaban fusilándolos. Y en las cárceles, sobre todo en la cárcel Modelo, hay muchos militares que han hecho un juramento de lealtad a la República, pero que se niegan a cumplir con su juramento. Y se les ha ofrecido la posibilidad de luchar por la República y se han negado y han declarado que en cuanto lleguen sus compañeros que se van a unir a sus fuerzas. Con lo cual es necesario evacuarles, o sea que eso es el gran problema. La decisión de por qué evacuarles, eso es relativamente obvio. La gran disyuntiva, la gran pregunta es por qué la evacuación se convierte en exterminación o en exterminio. En el origen de la decisión estuvo Orlov, un agente en Madrid de la policía secreta rusa, de la NKVD. Orlov, que era un asesino, se había distinguido en la guerra civil rusa por su brutalidad, pues dijo, pero mira, a estos tíos hay que darles el pasaporte, ¿no? Y se les dio el pasaporte. Se les dio el pasaporte. Es decir, el origen de la decisión fue soviético sin la menor duda. Sin el menor átomo de duda. Ahora, la NKVD tenía en Madrid entonces 6 u 8 agentes. Es decir, eso no podían hacerse cargo de las ejecuciones. Las ejecuciones fueron realizadas por españoles. ¿Y quiénes? Pues milicianos anarquistas,
milicianos anarquistas y comunistas. Los milicianos anarquistas tenían que intervenir porque las ejecuciones se celebraron fuera de Madrid y toda la zona de fuera de Madrid estaba controlada por la milicia anarquista.